Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. En este tercer domingo del tiempo pascual es nuestro deseo desde la parroquia de la Niña María que todos ustedes pasen un día lleno de la gracia, de la bendición, de la presencia del Señor. El domingo es el día glorioso de la resurrección, pero en este tiempo pascual todavía lo debemos vivir con más alegría, con más fuerza y sobre todo con la certeza, como siempre lo vamos a repetir en este espacio de la poderosa palabra, que el Señor Jesús no se ha quedado en la cruz ni en un sepulcro, sino que se levanta, resucita, para que todos nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que hoy sea pues su Santo Espíritu el que nos ilumine, el que nos enseñe la verdad, el que en esta palabra que vamos a escuchar nos siga mostrando qué es lo que nuestro Dios bueno y providente quiere y espera de cada uno de nosotros para este día, para esta semana y en general para nuestra vida. Vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 35 al 48. Los discípulos contaban lo que les había ocurrido cuando iban por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban contando todo lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: "La paz con ustedes". Estaban muy asombrados y llenos de miedo y creían estar viendo un fantasma. Entonces él les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué hay tantas dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo sí los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como aún se resistían a creer por la alegría, pero también por el asombro, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: cuando aún estaba entre ustedes les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura y les dijo: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se anunciaría a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando prácticamente el final del Evangelio según San Lucas. Hemos leído en el capítulo 24, que es el último capítulo de este Evangelio, los versículos del 35 al 48. El Evangelio termina en el versículo 53, que estaremos proclamando luego, y es aquello relacionado con la ascensión del Señor al cielo. Y llamamos la atención sobre esto porque en los evangelios terminan precisamente con las apariciones de Jesús resucitado. Y como hemos insistido en todas estas apariciones que ya hemos meditado en este tiempo pascual, tienen como un doble objetivo que lo relata en los evangelios. Primero, la prueba del acontecimiento histórico de la resurrección. Recordemos que el domingo pasado en el Evangelio según San Juan, en aquella escena del incrédulo Tomás, el Señor le dice: trae tus manos y mételas en mi costado, tócame y date cuenta que soy yo el que murió en la cruz, el que ahora está aquí en medio de ustedes. Y hoy pasa algo parecido, el Señor les insiste: pero ¿por qué se resisten a creer que soy yo el que vengo a presentarme en medio de ustedes? Y él pide algo de comer y se sienta a comer con ellos. Prueba histórica de la resurrección del Señor, mostrándonos que su resurrección es una realidad. Esto en primer lugar.
pero también en cada aparición del resucitado va a haber una o varias enseñanzas de fondo, que son las que también nosotros tratamos de meditar. Hoy, por ejemplo, aparece el Señor invitando a no tener miedo, a no tener dudas en nuestro interior, pero también, como en los versículos anteriores, los que están antes de lo que hemos leído hoy, que son los discípulos de la aparición en el camino de Emaús, dice que el Señor explica a sus discípulos todo lo referente a Él dicho en la Sagrada Escritura, es decir, en resumidas cuentas, explica al mismo la Sagrada Escritura. Y hoy vuelve a aparecer lo mismo. Cuando Él los ve todavía temerosos y llenos de dudas y de miedos, les dice, yo les voy a explicar todo lo que en la Escritura dice acerca de mí y todo lo que tenía que pasar conmigo, la pasión, la muerte, pero también la resurrección al tercer día. Quedémonos hoy entonces como enseñanzas centrales, primero, que la resurrección es una realidad histórica y que nosotros cada vez debemos estar más convencidos de ello. Segundo, a ustedes y a mí, a nosotros, el Señor nos pregunta hoy, ¿y por qué todavía tienen miedos? ¿Y por qué surgen dudas en el interior de ustedes si yo he resucitado? Esos miedos, esos temores de nuestra vida cotidiana por situaciones difíciles, por realidades adversas, por cuestiones de salud o de economía o de vida familiar o situaciones personales que nos agobian, el Señor nos dice, no pueden dejar que eso les quite la paz. No deben tener miedo, no deben llenar de dudas su corazón, porque yo estoy con ustedes, porque mi resurrección es real y porque yo estoy para acompañarlos en todo. Y lo tercero es que dice el Señor que recordemos que en su palabra está el llamado a anunciar la conversión y el perdón de los pecados por todo el mundo, que es lo que nosotros estamos llamados a hacer en nuestra propia vida, buscar cada día la conversión, buscar el arrepentimiento, buscar que nuestro Dios nos perdone nuestros propios pecados para que también seamos testigos de esa conversión ante los demás. El Señor Jesús resucitado nos invita entonces a no temer, a no tener miedo, a no tener angustia, a no tener dudas en nuestro corazón, porque pueden llegar realidades difíciles, pero Él siempre va a estar ahí para levantarnos como lo hemos insistido en todo este tiempo pascual. Señor Jesús, en este domingo te damos gracias porque has resucitado, porque no te has quedado en el sepulcro, porque traes paz a nuestros corazones y sobre todo porque buscas alejar todo temor, toda duda, toda inseguridad de nosotros. Para este día y para la semana que comenzamos en tu nombre, te pedimos que derrames tu gracia, tu presencia, tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden que por nuestra parroquia de la Niña María en el sector de la Rambla los esperamos hoy. Tenemos Eucaristía a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 y a las 6 de la tarde, pero también a las 10 de la mañana en el centro comercial Cable Plaza. Solo Dios basta.